Buenas noches para todos. Antes de empezar, agradecer a Laboratorios Nordics y a FECOLSOC por la gentil invitación para hablar de este tema tan interesante que es la obesidad y el síndrome ovario poliquístico. Específicamente, vamos a abordar el tema de un fármaco antiobesidad, el más efectivo de todos los fármacos antiobesidad, que es el liraglutide, abordándolo con el ánimo de darle peso a la conferencia con la medicina basada en la evidencia. Vamos a empezar. El 60 a 70% de pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen un índice de masa corporal mayor a 25. Es decir, la mayoría de pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen sobrepeso y obesidad. El otro 30 a 40% son pacientes con síndrome ovario poliquístico con un índice de masa corporal normal menor a 25. ¿Qué diferencias existen en la fisiopatología? La paciente obesa con síndrome ovario poliquístico, el factor fisiopatológico principal es la resistencia a la insulina, mientras que en la paciente con índice de masa corporal menor a 25, el factor primordial en la fisiopatología es la disfunción hipotálamo-hipoficiaria, específicamente el aumento del LH. Ahora, si bien es cierto que la mayoría de pacientes que tienen ovario poliquístico tienen sobrepeso y obesidad, no corre lo mismo en el otro sentido. Es decir, de las pacientes con sobrepeso y obesidad, solamente una tercera parte, entre el 30 y 40%, tienen síndrome ovario poliquístico. ¿Para qué sirve este concepto? El hecho de que no todas las pacientes con obesidad tengan síndrome ovario poliquístico y que existan pacientes con síndrome ovario poliquístico sin sobrepeso, sin obesidad, con índice de masa corporal menor a 25, es lo que ha hecho que la obesidad y el sobrepeso no se incluyan como criterio diagnóstico, como criterio de Rotterdam, que todos ustedes conocen, para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, se resalta la importancia, porque vuelvo y repito, la gran mayoría de pacientes con síndrome ovario poliquístico tienen sobrepeso y obesidad y tienen resistencia a la insulina. Vamos entonces a hablar de la importancia de esta resistencia a la insulina, empezando por enfocarnos en que la causa de esa resistencia a la insulina es el aumento de la obesidad visceral, específicamente la obesidad central. Entonces, como vemos en la diapositiva, el síndrome ovario poliquístico lleva a resistencia a la resistencia a la insulina lleva a síndrome ovario poliquístico. Pero esa resistencia a la insulina disminuye el transporte de glucosa, aumentan por consiguiente niveles de glucosa sérica, lo cual lleva a un aumento de hiperinsulinemia compensatoria. Esa hiperinsulinemia compensatoria aumenta la lipogénesis a nivel del adipocito visceral, produciendo obesidad central. La obesidad central, por aumento de adipocitoquinas inflamatorias, produce más resistencia a la insulina. La obesidad central produce más síndrome ovario poliquístico y quiere decir que la obesidad produce resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina por ovario poliquístico, la resistencia a la insulina más obesidad central y por consiguiente más síndrome ovario poliquístico, haciendo un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Precisamente bajando de peso. Ahora, ¿por qué se perpetúa la resistencia a la insulina? Porque esa resistencia a la insulina también aumenta la lipólisis de ese tejido graso visceral previamente aumentado, previamente especificado en obesidad visceral, lo cual aumenta la producción de ácidos grasos libres y esos ácidos grasos libres aumentan la resistencia a la insulina, creando un círculo vicioso. Para explicarme, entre más resistencia a la insulina, más lipólisis del adipocito visceral, entre más lipólisis del adipocito visceral, más producción de ácidos grasos libres y por consiguiente más resistencia a la insulina y más síndrome ovario poliquístico. Pero en conclusión, la resistencia a la insulina es un factor fisiopatológico primordial en las pacientes con sobrepeso, obesidad y síndrome ovario poliquístico, pero lo que es claro es que la obesidad no es necesaria ni es suficiente para explicar las características fenotípicas del síndrome ovario poliquístico, pero sí que hace la obesidad, se amplifica y empeora las alteraciones metabólicas, endocrinológicas y reproductivas en las pacientes con síndrome ovario poliquístico. Es decir, la paciente que tiene obesidad y tiene síndrome ovario poliquístico tiene un síndrome ovario poliquístico mucho más severo. Ahora, para entrar en mi conferencia, voy a utilizar la medicina basada en la evidencia para responder las siguientes 5 preguntas. La primera pregunta es ¿cuál es el impacto de la obesidad en síndrome ovario poliquístico? La segunda es ¿cuál es el impacto del síndrome ovario poliquístico en la obesidad?
La tercera, ¿cuáles son las implicaciones del síndrome ovario poliquístico más obesidad en el riesgo de alteraciones del metabolismo de los carbohidratos? La cuarta es, ¿cuáles son los beneficios de la reducción de peso en síndrome ovario poliquístico? Y por último, ¿cuál es la evidencia del uso de fármacos de antiobesidad, específicamente el liraglutide, en pacientes con obesidad y síndrome de ovario poliquístico? Vamos a empezar con la primera pregunta, diciendo que el impacto del sobrepeso en la obesidad es que por cada aumento de una unidad en el índice de masa corporal aumenta en 9.2% la prevalencia del síndrome ovario poliquístico. Quiere decir de esta manera que es mucho más frecuente el síndrome de ovario poliquístico en pacientes con obesidad. Ahora, ¿qué dicen las revisiones sistemáticas más metaanálisis del impacto del índice de masa corporal mayor a 25 en pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Cuando se compara las pacientes con ovario poliquístico con sobrepeso y obesidad versus mujeres con índice de masa corporal menor de 25, se encuentra que hay una disminución de la globulina transportadora de esteroides sexuales, aumento de la testosterona total, aumento del índice de andrógenos libres. Claro, si disminuye la globulina transportadora, aumenta la testosterona libre. Se aumenta también el hirsutismo, aumento de niveles de glicemia, aumento de resistencia a la insulina, aumento de alteraciones del perfil lipídico y empeoramiento de los resultados reproductivos. En conclusión, la paciente con síndrome ovario poliquístico que tiene un índice de masa corporal mayor a 25 tiene mayor hiperandrogenismo, mayor resistencia a la insulina y por consiguiente un síndrome de ovario poliquístico más severo. Ahora, ¿cuál es el impacto del síndrome ovario poliquístico en la paciente con obesidad? Para eso traigo esta revisión sistemática con metaanálisis de mujeres con obesidad que tienen síndrome ovario poliquístico versus mujeres con obesidad que no tienen ovario poliquístico. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la mujer que tiene obesidad y tiene síndrome ovario poliquístico aumenta la prevalencia de obesidad central, aumenta la prevalencia de obesidad visceral, por consiguiente, entre más obesidad visceral, mayor resistencia a la insulina, y lo que vemos como conclusión de la revisión sistemática con metaanálisis es que una paciente que tiene obesidad y síndrome ovario poliquístico tiene un aumento del riesgo de obesidad central, de obesidad visceral del 73%. En conclusión, la paciente que tiene obesidad y síndrome de ovario poliquístico tiene un síndrome ovario poliquístico más severo, mayor resistencia a la insulina, mayor obesidad central, mayor hiperandrogenismo, y esta es la importancia del por qué bajar de peso es la terapia principal en pacientes con obesidad y síndrome de ovario poliquístico. Ahora, ¿cuál es el riesgo de alteraciones de los metabolismos de los carbohidratos en pacientes con síndrome ovario poliquístico? Traigo esta revisión sistemática con metaanálisis, donde ajustado por índice de masa corporal se comparan pacientes con ovario poliquístico con pacientes sin ovario poliquístico, y se encuentra que el riesgo de intolerancia a la glucosa aumenta en un 154%, el riesgo de síndrome metabólico en un 120% y el riesgo de diabetes mellitus aumenta en un 300%. Este primer metaanálisis del 2010 da como conclusión que el síndrome ovario poliquístico aumenta el riesgo de alteraciones del metabolismo de los carbohidratos independiente del peso corporal, ya sea la paciente obesa o no sea la paciente obesa. Sin embargo, aparece recientemente en el 2019 esta otra revisión sistemática con metaanálisis donde se encuentra que las pacientes que definitivamente tienen un aumento del riesgo de síndrome metabólico son las que tienen un índice de masa corporal mayor a 25. En estas pacientes se aumenta el riesgo de síndrome metabólico en un 88%. En cambio, la paciente con un índice de masa corporal menor a 25 no hay significancia estadística. Por consiguiente, el disminuir de peso en pacientes con síndrome de ovario poliquístico hace que disminuya el riesgo de alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. Ahora, ¿cuáles son los efectos benéficos de la reducción de peso corporal en pacientes con ovario poliquístico? Y valga decir, una disminución tan pequeña del 5 al 10% del peso corporal mejora el ciclo menstrual, regula el ciclo menstrual, mejora el hiperandrogenismo, disminuye niveles de andrógenos, aumenta globulina transportadora de esteroides sexuales, por consiguiente, menos andrógenos libres, menos testosterona libre, menos hiperandrogenismo. Mejora la función reproductiva, aumenta tasas de ovulación, aumenta tasas de embarazo, mejora parámetros metabólicos porque disminuye niveles de glicemia, niveles de insulina, disminuye niveles de colesterol y triglicérido y disminuye niveles de tensión arterial. Prueba fehaciente, contundente desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia que la reducción del peso corporal disminuye
las características fenotípicas y las características metabólicas, endocrinológicas y reproductivas del síndrome de ovario poliquístico. Ahora, ¿qué dicen las sociedades internacionales a este respecto de la importancia de bajar de peso? Traigo este primer consenso de la Asociación Americana de Endocrinólogos, el Colegio Americano de Endocrinólogos, en conjunto con la Sociedad de Exceso Androgénico y Ovario Poliquístico, donde dicen que la terapia debe ser cambios terapéuticos en el estilo de vida, dieta más ejercicio, y hacen énfasis en que la disminución del peso corporal es la terapia principal en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. También hacen anotación confirmatoria que una disminución tan pequeña como 5% del peso corporal se asocia a restauración de la ciclicidad menstrual, mejora el patrón menstrual y mejora las tasas de ovulación y embarazo. Se hace también especial énfasis en que la disminución de peso disminuye la resistencia a la insulina, que como dije anteriormente, la resistencia a la insulina es el factor fisiopatológico primordial en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, con sobrepeso y obesidad. Por consiguiente, mejora la disminución de peso, las características del síndrome de ovario poliquístico. Ahora, un consenso más reciente de la Asociación Americana para la Medicina Reproductiva, en conjunto con la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, ¿qué nos dicen al respecto de la disminución de peso corporal en pacientes con ovario poliquístico? La intervención en el estilo de vida son la terapia de primera línea para la prevención y el manejo del exceso de peso en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Los medicamentos antiobesidad, en adición al estilo de vida, pueden ser considerados para el manejo de la obesidad en adultos con síndrome de ovario poliquístico después de la intervención en el estilo de vida, según las recomendaciones para la población general, que son las siguientes. ¿Cuándo se puede formular un medicamento antiobesidad? Cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 30 kilogramos metro cuadrado, o cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 27 kilogramos metro cuadrado, pero existen comorbilidades asociadas como son el síndrome metabólico, la prediabetes, la diabetes, la hipertensión arterial, el hígado graso, la dislipidemia o aumento del riesgo cardiovascular, también la apnea del sueño. Los agentes farmacológicos antiobesidad deberían ser considerados una terapia experimental en mujeres con ovario poliquístico con el propósito de mejorar la fertilidad. En esto no existe evidencia contundente. La cirugía bariátrica debería ser considerada una terapia experimental con el propósito de tener un bebé sano, ya que el balance riesgo-beneficio es incierto. Ahora, del mismo consenso del 2018 de estas sociedades, ellos definen que la meta de pérdida del peso debe ser del 5 al 10% del peso corporal, y que esta disminución produce una mejoría en los parámetros metabólicos, reproductivos y psicológicos, y es considerada una reducción exitosa cuando se logra después en los primeros 6 meses de tratamiento. Los factores psicológicos, tanto como ansiedad y síntomas depresivos, problemas de la imagen corporal, trastornos de alimentación, necesitan consideración y manejo para optimizar el compromiso y la adherencia a las intervenciones en el estilo de vida. Voy a hacer un paréntesis acá. Para que una paciente logre adherirse a un programa del estilo de vida y baje de peso, requiere estar con un buen estado de ánimo, requiere que tenga una buena autoestima. Por consiguiente, los ginecólogos nos debemos preocupar por la esfera psicoafectiva de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico para lograr la meta de al menos 5 a 10% del peso corporal con una intervención en el estilo de vida en los primeros 6 meses. Ahora, revisión sistemática y metaanálisis de los medicamentos utilizados para la disminución de peso corporal en pacientes con síndrome de ovario poliquístico versus placebo. ¿Cuál es el medicamento más efectivo para reducir el peso corporal en pacientes con obesidad en síndrome de ovario poliquístico? El liraglutide. Este metaanálisis es el liraglutide en una dosis de 3 miligramos al día, es el medicamento más efectivo. Lo siguen el combo, que es la combinación del liraglutide más metformina, también con el orlistat, y por último estaría la metformina siendo el menos efectivo. Como la metformina es generalmente la terapia inicial en pacientes con sobrepeso y obesidad con ovario poliquístico, debo comparar este nuevo medicamento tan efectivo como es el liraglutide versus metformina. Este es un estudio comparativo aleatorizado donde se compara la liraglutide en dosis de 1.2 miligramos al día versus la metformina 1000 miligramos cada 12 horas con liraglutide 1.2 miligramos al día.
quiere decir el combo, la combinación de metformina 1000 miligramos cada 12 horas más liraglutide 1.2 miligramos al día resulta ser más efectiva en reducción del índice de masa corporal que el liraglutide 1.2 miligramos al día. Esto es interesante porque la combinación de estos dos fármacos tiene un efecto aditivo en la reducción del peso corporal. Ahora, cuando usted compara el combo, la metformina 1000 miligramos cada 12 horas con liraglutide, más liraglutide 1.2 miligramos al día en estudio comparativo aleatorizado con el liraglutide en dosis máxima de 3 miligramos al día, sí es cierto que el liraglutide 3 miligramos al día es más efectivo para la reducción del índice de masa corporal que el combo. Sin embargo, la conclusión de este estudio comparativo aleatorizado es que la combinación metformina más liraglutide 1.2 miligramos al día tiene un menor efecto en el peso corporal que el liraglutide 3 miligramos al día, pero se asocia a un mejor perfil androgénico y una mejor tolerancia, quiere decir menos efectos secundarios. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios del liraglutide en dosis de 3 miligramos al día? Efectos gastrointestinales, básicamente náuseas, vómito o inducción de diarrea y distensión abdominal. Ahora, ¿qué pasa en las pacientes que venían previamente tomando metformina? Estas pacientes que son pobres respondedoras en cuanto a disminución de peso corporal. Quiere decir que a pesar del tratamiento con metformina no han logrado la meta de disminución del peso corporal. Es un estudio muy interesante, también comparativo aleatorizado. Esas pacientes que venían tomando metformina venían haciéndolo en 1000 miligramos cada 12 horas. Se les suspende la metformina a un grupo y se les inicia liraglutide 1.2 miligramos al día. Al otro grupo se le deja el liraglutide 1000 miligramos cada 12 horas, el mismo que venían tomando previamente, y al otro se le hace una combinación, liraglutide 1.2 miligramos al día más metformina 1000 miligramos cada 12 horas. En estas pacientes, que son las pobres respondedoras a metformina desde el punto de vista que no lograron la disminución del peso corporal, estas pacientes, cuando se hace el combo, la combinación de metformina más liraglutide, son las que más se asocian significativamente a reducción del peso corporal. Por consiguiente, la combinación metformina 1000 miligramos cada 12 horas más liraglutide 1.2 miligramos al día tiene un efecto aditivo benéfico en la reducción del peso corporal. Ahora voy a tratar estos estudios. ¿Qué evidencia hay con respecto a la mejoría del patrón menstrual, a la mejoría de la oligomenorrea en ovario poliquístico? Un estudio liraglutide versus placebo comparativo aleatorizado, 1.8 miligramos de liraglutide versus placebo. Es significativo que el liraglutide mejora el patrón menstrual, mejora el número de menstruación al mes, mejora la oligomenorrea. También de ese mismo estudio, ¿qué hay de liraglutide en la dosis 1.8 miligramos al día versus placebo en cuanto al hiperandrogenismo? Se demuestra significativamente que la dosis de liraglutide 1.8 miligramos al día disminuye significativamente el índice de andrógeno libre, disminuye andrógenos, mejora el hiperandrogenismo. Por consiguiente, es un medicamento que ayuda a bajar de peso, pero también ayuda a mejorar las características fenotípicas del hiperandrogenismo en pacientes con síndrome de ovario poliquístico de una forma estadísticamente significativa. Como conclusión, el liraglutide es un agonista GLP-1, que es un medicamento que está surgiendo como una alternativa terapéutica eficaz, segura, la más eficaz para lograr reducción de peso corporal en pacientes con síndrome ovario poliquístico. Su principal efecto secundario son las náuseas y es algo leve. Existe muy bajo riesgo de hipoglicemia. Esto es muy importante confirmarlo para nosotros los ginecólogos, para que no dé angustia, susto la formulación de este medicamento, dado que su efecto hipoglicemiante desaparece en normoglicemia. Él solamente tiene efecto hipoglicemiante cuando los niveles de glicemia están elevados, pero cuando la glicemia es normal, no tiene efecto hipoglicemiante, no produce hipoglicemia, por lo consiguiente es un medicamento seguro. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento con liraglutide? Entonces, como conclusión de mi conferencia, de lo que hemos venido revisando, son las pacientes con síndrome ovario poliquístico como obesidad, como terapia coadyuvante a los cambios terapéuticos en el estilo de vida cuando no se logra la meta de disminución del peso corporal de al menos un 5% después de 6 meses de la intervención del estilo de vida. Pacientes con síndrome ovario poliquístico más obesidad como terapia coadyuvante al tratamiento con metformina cuando no se logra la meta de disminución de peso corporal de al menos 5%.
hay que tener en cuenta que la terapia combinada liraglutide más metformina tiene un mayor efecto terapéutico, tiene un efecto aditivo en la reducción del peso corporal y además se pueden utilizar dosis menores iguales a 1.8 miligramos al día, lo cual disminuye la incidencia de efectos secundarios. Y por último, la otra indicación, la última, sería pacientes con síndrome ovario poliquístico con índice de masa corporal mayor o igual a 27 kilogramos por metro cuadrado, con comorbilidades asociadas como son síndrome metabólico, prediabetes o diabetes, o apnea del sueño, hígado graso, hipertensión arterial, dislipidemia o aumento del riesgo cardiovascular. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Que en conclusión de los estudios comparativos aleatorizados actuales en la literatura, la dosis de liraglutide para manejo del ovario poliquístico se sitúa entre 1.2 y 1.8 miligramos al día. Muchas gracias y quedo atento a sus inquietudes y a sus preguntas. Muy amables. Un saludo muy especial para todos ustedes. Esta noche les voy a presentar un caso clínico a través del cual les compartiré la experiencia y la evidencia que hay del tratamiento farmacológico de la obesidad con Saxenda. Esta es una conferencia patrocinada por el laboratorio Novo Nordisk. Estos son mis conflictos de intereses. Les voy a presentar entonces a Lorena. Lorena es una paciente que tiene 33 años de edad y es remitida por una clínica de fertilidad de la ciudad de Medellín por un antecedente de infertilidad de 5 años de evolución con 2 inseminaciones previas fallidas. Como comorbilidad, la paciente presenta síndrome de ovario poliquístico, hígado graso y un trastorno de ansiedad en el momento en tratamiento con psiquiatría. De tratamiento, la paciente presenta metformina, una tableta de 1000 miligramos al día, y escitalopram ordenado por psiquiatría de 20 miligramos. Al examen físico se encuentra con un índice de masa corporal de 38, un perímetro abdominal de 96, configurando una obesidad grado 2 con una obesidad central. A los exámenes de laboratorio pues no reporta nada, digamos, adicional, y en la ecografía de hígado que aporta en la consulta pues tiene una esteatosis hepática grado 2. Para empezar, cabe recalcar que la obesidad es una enfermedad. La obesidad es reconocida como una enfermedad desde el 2013 por la Asociación Americana Médica y es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que es recurrente y que es incapacitante. La obesidad como tal se asocia a más de 100 comorbilidades, resaltando su importancia. Y esta enfermedad es de gran interés de salud pública en nuestro país. Para la Encuesta Nacional de Salud Nutricional de Colombia, la ENSIN 2015, se encontró que 1 de cada 3 adultos presentan sobrepeso y 1 de cada persona mayor de 18 años en Colombia presenta obesidad. Si sumamos los pacientes con sobrepeso y con obesidad, la estadística de ENSIN 2015 nos muestra que el 56.4% de los adultos colombianos presentan esta enfermedad, resaltando su importancia. Esto quiere decir que 1 de cada 2 colombianos presenta sobrepeso o presenta obesidad. ¿Y por qué hablar de obesidad en el contexto ginecológico? Pues resulta que la obesidad es mucho más frecuente en mujeres, y la obesidad severa, que se define como una obesidad mayor con un índice de masa corporal mayor de 38 para este estudio, se encontró que era 2 veces mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entonces, es una patología que es común en el medio, pero que también es mucho más común en las mujeres, pues que es el foco principal de la consulta de ginecología. Como les mencionaba, la obesidad se asocia a más de 100 condiciones. Las dividimos en metabólicas, cuando se asocian a enfermedades cardiovasculares como el accidente cerebrovascular, la dislipidemia, la hipertensión, enfermedad coronaria, falla cardíaca. La obesidad como tal puede provocar una falla cardíaca con fracción de eyección conservada, que esta es propia de la condición de obesidad, también de la diabetes. La obesidad se asocia a mayor riesgo de diabetes, a mayor riesgo de hiperuricemia. Los pacientes con obesidad también pueden presentar asma o enfermedad pulmonar asociada a la obesidad. De manera muy importante, un incremento en el hígado graso no alcohólico asociado a la obesidad. Tenemos pacientes actualmente que han presentado hígado graso por obesidad y presentan cirrosis con trasplante hepático, poniendo de manifiesto lo importante de la obesidad en las enfermedades del hígado. Se asocia también a colelitiasis, a infertilidad como el caso clínico y a trastornos gineco-obstétricos como el síndrome del ovario poliquístico.
Es muy importante también tener en cuenta que los pacientes con obesidad también van a tener más desarrollo de cáncer, como el cáncer de endometrio, que es muy asociado a obesidad. Los pacientes, las mujeres obesas tienen 6 veces más riesgos que la no obesa de presentar cáncer de endometrio, por ejemplo, y los pacientes que ya presentan cáncer de cualquier tipo, que tienen obesidad, tienen mayor riesgo de recurrencia, por lo que el tratamiento de esta condición en los pacientes con cáncer es vital. Como complicaciones mecánicas tenemos que los pacientes pueden presentar apnea del sueño. La apnea del sueño se puede asociar también a fibrilación auricular y a ACV cardioembólico. También presentan más lumbalgia crónica y enfermedad articular. Y de manera muy importante, como también Lorena, la paciente de nuestro caso clínico, pueden presentar también ansiedad y depresión. La obesidad reduce la expectativa de vida, los pacientes obesos se van a morir más, no solamente por su obesidad, sino por todas las comorbilidades, por lo que el enfoque asociado a las comorbilidades es absolutamente importante en los pacientes. Los trastornos psiquiátricos van a tener una relación bidireccional con la obesidad. En esta revisión publicada hace 3 años de 21 artículos se encontró que había una relación bidireccional entre la obesidad y la depresión. Los pacientes obesos van a tener mucho más riesgo de presentar depresión y los pacientes con depresión también tienen mucho más riesgo de presentar obesidad. También hay una asociación, aunque modesta, con la ansiedad y en mujeres sobre todo hay más asociación con el abuso de alcohol y trastornos de la conducta alimentaria. Vemos entonces cómo de más o menos del 5 al 15% de los pacientes con obesidad van a presentar trastornos por atracones o síndrome del comedor nocturno, que como vemos en la diapositiva, con unas preguntas muy sencillas podemos hacer la tamización de estos trastornos de la conducta alimentaria. De mi experiencia les comparto que yo soy una absoluta convencida, llevo más o menos 6 años manejando obesidad dentro de mi práctica como endocrinóloga y considero que un paciente, para que tenga éxito en el tratamiento, debe tener apoyo también desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico. Vamos a mirar en el estudio Scale IBT, que se publicó recientemente, cómo la terapia conductual comportamental y en relación con los alimentos se asocia a una pérdida interesante del 5% de peso solamente con la terapia conductual. Y esto, si lo sumamos a otro tipo de terapias farmacológicas y no farmacológicas, pues va a ser sinérgico para el éxito de los pacientes, por lo que en mi grupo interdisciplinario estoy yo como endocrinóloga manejando a la cabeza los pacientes, pero también tengo una neuropsiquiatra que me ayuda con este enfoque de salud mental y también una nutricionista y una médica deportóloga que me ayudan con los cambios terapéuticos en el estilo de vida, que como vamos a ver es uno de los pilares fundamentales. Y también las mujeres con obesidad van a tener mucho mayor riesgo de ovario poliquístico. En este metaanálisis de prevalencia de obesidad en mujeres con y sin ovario poliquístico se encontró que las mujeres con un índice de masa corporal mayor de 30, es decir, una obesidad grado 1, tenían casi 3 veces más riesgo de tener ovario poliquístico que las mujeres sin obesidad. Es un factor muy importante y esto pues también se va a asociar a riesgo cardiovascular. ¿Y cuál es la relación entre obesidad y síndrome ovario poliquístico? Hay que tener presente que el síndrome de ovario poliquístico está dentro del espectro de las enfermedades de insulinoresistencia que tenemos los seres humanos. Las mujeres que presentan síndrome de ovario poliquístico son de riesgo para diabetes y ellas deben ser tamizadas anualmente con hemoglobina glicada y glicemia para descartar que no tengan prediabetes o diabetes. La hiperinsulinemia se va a asociar a hiperandrogenismo por una modificación de la función ovárica de manera directa, lo que va a producir o ayudar a que los ovarios androgénicos se aumenten con irregularidades de los periodos menstruales. Adicionalmente, el exceso de insulina en el hígado va a producir que la globulina transportadora de esteroides sexuales se reduzca, con lo que tenemos más disponibles los andrógenos en sangre con los efectos deleterios de los mismos. Y como les mencionaba, las pacientes que presentan ovario poliquístico al estar dentro de las enfermedades de insulinoresistencia, del espectro de insulinoresistencia, deben ser tamizadas anualmente para descartar la presencia de diabetes. Estas mujeres van a tener un riesgo cardiovascular mucho más elevado y vamos a ver que esto también se va a asociar al peso corporal. En este estudio que les presento acá,
publicado en el 2007, vemos cómo la presencia de un índice de masa corporal de 29, mujeres que ya tienen un sobrepeso severo y que presentan las tres cosas: anomalía en la forma de los ovarios, a la ultrasonografía, anovulación con irregularidades menstruales, hiperandrogenismo clínico, van a presentar mayor porcentaje de síndrome metabólico, casi que una de cada 3 pacientes. Mientras las pacientes que tienen un índice de masa corporal normal y que no presentan todo el espectro del ovario poliquístico van a tener menos porcentaje de síndrome metabólico. Entonces es muy importante la valoración de peso para que individualicemos el riesgo cardiovascular de nuestras pacientes acorde al peso, al índice de masa corporal y a las manifestaciones clínicas. Y acá hay una cosa por mencionar absolutamente importante. Yo les conté que a partir del 2013 la Asociación Médica Americana reconoció a la obesidad como una enfermedad y desde entonces hemos tenido una avalancha de guías de manejo en obesidad, como vemos en la diapositiva. Sin embargo, el enfoque ha sido muy distinto a través de las guías. Vemos cómo en las guías iniciales de la Asociación Americana del Corazón, en el 2014, era básicamente un enfoque centrado en el índice de masa corporal. Y ahora tenemos un enfoque centrado en las complicaciones de la obesidad. En ese sentido, en el año 2011, en Canadá se propone la clasificación de Edmonton, que les voy a mostrar a continuación, en donde la obesidad se clasifica por etapas de acuerdo a las comorbilidades que presenten los pacientes. Eso es muy importante hacerlo en la práctica clínica y vamos a ver qué implicaciones tiene para los pacientes. Un Edmonton etapa 0 es el paciente que presenta obesidad porque no tiene factores de riesgo asociados. Esto es, que su presión arterial está normal, que su perfil lipídico está normal, que tiene una glicemia normal y que no tiene comorbilidades psicopatológicas como sí lo tiene nuestra paciente Lorena del caso clínico. Una etapa de 1 de Edmonton son los pacientes obesos que presentan factores de riesgo subclínico. Esto es, pacientes con prediabetes, con prehipertensiones, que tengan algunos síntomas físicos, pero no muy graves, y que tengan alguna alteración de su calidad de vida, pero algo no muy severo, y también de su bienestar psicológico. La Edmonton etapa 2, que sería la gran mayoría de los pacientes que vemos ya en endocrinología, son los pacientes que tienen obesidad, pero ya tienen una comorbilidad establecida. La paciente en nuestro caso clínico tiene una obesidad grado 2 por índice de masa corporal, pero tiene una clasificación, un estado 2 de Edmonton, dado que la paciente adicionalmente presenta ansiedad, presenta hígado graso y presenta síndrome ovario poliquístico. En estos pacientes que tienen esta etapa de Edmonton, se debe iniciar un tratamiento integral de obesidad, que incluya todas las opciones conductuales, como les decía, la parte de psiquiatría, psicología, manejo farmacológico o quirúrgico en caso de requerirlo y manejo obviamente de sus comorbilidades. Los pacientes con una etapa 3 de Edmonton son los que ya tienen un daño órgano blanco, esto es, pacientes si son diabéticos con complicaciones micro-macrovasculares o pacientes, por ejemplo, que ya tengan un infarto asociado. Y los pacientes con discapacidad severa asociada a la obesidad, pues sería una clasificación 4 de Edmonton. ¿Qué implicaciones tendría esto? Clasificar los pacientes por índice de masa corporal no es un buen predictor de la asociación con mortalidad que les decía, que los pacientes obesos tenían una asociación con mortalidad. En cambio, hacer la clasificación de la obesidad por la clasificación de Edmonton, valga la redundancia, sí se asocia al porcentaje de supervivencia. Los pacientes que tienen etapa de Edmonton 1 van a tener mayor supervivencia que aquellos que tienen 2 en adelante, y esto va a ser directamente proporcional a esta clasificación. Entonces, esto es una cosa muy importante porque adicional a que nos guía en la intensidad del tratamiento con el paciente que se nos presenta con obesidad, también vamos a tener más claridad en su riesgo de muerte. Y es bien sabido que las complicaciones van a responder diferente a medida que se pierda peso. Esto es, las complicaciones metabólicas van a tener una respuesta rápida a las pequeñas pérdidas de peso. Si el paciente pierde hasta el 5% de peso, vamos a tener mejoría en las cifras de presión arterial y en las cifras de glicemia. Ya se necesitan unas pérdidas mayores, hasta el 10%, para tener mejoría del síndrome ovario poliquístico, que esta sería la propuesta con nuestra paciente, para prevenir la progresión a diabetes, para prevenir
también el hígado graso y para mejorar, por ejemplo, la dislipidemia y el asma asociada a obesidad. Se requieren pérdidas más grandes de peso si el paciente, por ejemplo, en la consulta de ginecología se presenta con incontinencia urinaria o tiene otras enfermedades como enfermedad cardiovascular, hígado graso establecido, apnea de sueño, reflujo gastroesofágico y definitivamente las complicaciones mecánicas como la lumbalgia y las osteoartrosis de rodilla van a requerir unas pérdidas mucho más grandes de peso. Y para desenlaces duros que llamamos en los ensayos clínicos como remisión de la diabetes, reducción de la mortalidad cardiovascular o mejoría de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que es la asociada a los pacientes con obesidad, pues va a requerir unas pérdidas más grandes de hasta el 15% del peso. Y no solamente la intensidad de la pérdida de peso es importante para tener mejoría de las comorbilidades, sino también la rapidez con que se haga. En un análisis post-hoc del ensayo clínico Luca-Het se vio que los pacientes que perdían más del 10%, eso es una pérdida significativa de peso, y que lo hacían tempranamente durante el primer año, iban a tener mejores resultados a nivel cardiovascular. Se encontró una reducción del 21% del riesgo de enfermedad cardiovascular y del 24% de la recurrencia del primer evento de infarto o ACV no fatal y hospitalización por falla cardíaca. Adicionalmente, yo les mencionaba, la obesidad se asocia a reducción de la expectativa de vida, pero en el estudio de Akin, que es un estudio que se hizo en pacientes en China, se encontró que había un aumento de la expectativa de vida con la reducción de 1 kilogramo por metro cuadrado del índice de masa corporal en 1.44 años. Esto es bastante importante. Y en el estudio SCOUT, que es el que les muestro aquí en la tabla, se mostró que por cada pérdida, por cada kilo que se pierda peso, va a haber mucha más reducción de los eventos cardiovasculares. Entonces, no solamente la intensidad de la pérdida de peso, sino la rapidez con que se haga. En ese sentido, extrapolamos como de lo que decimos en diabetes, que hay inercia terapéutica cuando manejamos pacientes con hemoglobinas glicadas mal controladas y que no hacemos nada al respecto. En la obesidad es lo mismo, tenemos que ser muy proactivos en el manejo de estos pacientes porque las pérdidas tempranas de peso se van a asociar, como vamos a mirar más adelante en los estudios SCALE, a un sostenimiento mejor en el peso, pero no solamente eso, sino desenlaces duros como reducción de los eventos cardiovasculares en pacientes con obesidad. Entonces, esto es algo muy importante. Y de las intervenciones existentes para la pérdida de peso, tenemos que la modificación del estilo de vida se asocia con una pérdida de peso en los estudios hasta el 10%, la terapia conductual sola hasta el 5%, imagínense asociada a otras terapias, esto es una maravilla. Y cuando se asocia la terapia conductual con la farmacoterapia, podemos tener pérdidas hasta el 14% de peso, que es muy interesante. Evidentemente, las opciones quirúrgicas se van a asociar a una pérdida mucho más grande de peso, hasta el 40%. Sin embargo, pues esto se va a asociar a algunas complicaciones asociadas a la cirugía y esto no es obviamente una opción para todos los pacientes. En todo el espectro de intervenciones existentes siempre van a estar los cambios terapéuticos del estilo de vida que tienen que hacerse de manera permanente. Estas son las opciones medicamentosas que tenemos para pérdida de peso. En general, ¿en quiénes vamos a tener indicación de medicación para hacer tratamiento conjunto con cambios terapéuticos del estilo de vida? Aquellos pacientes con obesidad grado 1 o pacientes con sobrepeso, un índice de masa corporal de 27 con comorbilidades. En Colombia tenemos el Orlistat y el liraglutide como opciones, las otras opciones no las tenemos disponibles. Vamos a hablar del liraglutide, que es pues como el centro de esta conferencia. Para hablar del liraglutide tenemos que recordar qué son las incretinas. Las incretinas son hormonas que se producen en el intestino en respuesta a la ingesta de alimentos. Tenemos dos hormonas principales, dos incretinas principales, el GLP-1 y el GIP. El GLP-1 el GLP-1 humano es, digamos, la base para el cual se hizo el liraglutide. El liraglutide tiene una homología del 97% al GLP-1 nativo y se hicieron dos modificaciones grandes para lograr el liraglutide. En la posición, como vemos en la gráfica, en la posición 26 se adicionó un ácido graso de 16 carbonos, lo que hace que la vida media sea de 13 horas, una vida media pues obviamente mucho más larga, y en la posición 34 se cambió una lisina por una arginina,
estos son los cambios al DNA, al GLP-1 nativo. Y su mecanismo de acción principal está en, reducir el hambre, incrementar la saciedad vía neuronas del núcleo arcuato a nivel hipotalámico. Las neuronas de la propiomelanocortina tienen directamente receptores para GLP-1, con lo que se incrementa la sensación de saciedad, y el liraglutide reduce el hambre actuando de manera indirecta en las neuronas del núcleo arcuato. El liraglutide tiene receptores en las neuronas GABAérgicas que lo que van a hacer es inhibir, la núcleo arcuato, con lo que se reduce la producción del neuropéptido Y con la reducción de la sensación de hambre. Adicional a estos efectos a nivel del sistema nervioso central, tenemos que tiene un efecto gástrico con una reducción del vaciamiento gástrico, con lo que el paciente va a tener una sensación de plenitud gástrica, y también a nivel central va a tener una reducción del consumo prospectivo de alimento y la sensación de recompensa con ciertos alimentos. Entonces al paciente evidentemente se le va a hacer mucho más fácil eliminar algunos alimentos que estaba acostumbrado a tener en su dieta. ¿Cuáles son los estudios fase 3? En estas dos diapositivas que siguen les voy a mostrar cuál es la evidencia que tenemos en los ensayos clínicos con liraglutidosis de 3 miligramos. Tenemos los estudios SCALE de obesidad y prediabetes, el SCALE diabetes, el SCALE de apnea del sueño y el SCALE de mantenimiento. Observen cómo en todos los estudios más o menos hay una pérdida de peso de 6% del peso, y esto en el de mantenimiento se sostuvo a 56 semanas. Es supremamente importante, y eso lo vamos a mirar más adelante, que una pérdida temprana de peso se asocia a mejores resultados en los pacientes. En el scale de diabetes y de prediabetes no solamente vemos que hay una reducción significativa de peso y sostenida a 3 años, sino que también estos pacientes redujeron el riesgo de progresión a diabetes en un 79%. Eso es una maravilla, porque pues hay una opción distinta con estos pacientes y no necesariamente tienen que progresar. En el scale de diabetes, adicionalmente, se encontró que a 56 semanas, con respecto al placebo, había una reducción de la hemoglobina glicada en 1.3%. Y en el scale de apnea del sueño se encontró, en el scale de apnea del sueño les cuento que son pacientes que no tenían indicación o rehusaron, el uso del CPAP. Se encontró que con el uso del liraglutide hubo una reducción de 12.2 eventos por hora versus 6.1 del placebo. Entonces, esto también es bastante interesante en los pacientes que tienen apnea del sueño. En los estudios fase 3 encontramos en el scale de insulina, pacientes, este estudio es bastante interesante porque se hizo en pacientes con diabetes insulino requirientes, y se vio que a pesar que utilizaban insulina, se persistía la pérdida de peso de 5.8 kilos al año, que fue la finalización del estudio. Adicionalmente, se encontró que los pacientes que estaban con insulina y con liraglutidosis de 3 miligramos tenían menos requerimiento de insulina para alcanzar la meta. Los pacientes en el grupo de liraglutide requirieron 3 unidades de insulina para estar en metas, mientras que los del grupo placebo en promedio 18 unidades. Y este estudio, que es un estudio bastante interesante que se publicó este año, que es el SCALE IBT, donde se utilizó la terapia conductual intensiva, se vio que los pacientes, al utilizar terapia conductual intensiva sumado al liraglutide de 3 miligramos, había una reducción de 7.5% en el peso corporal en comparación con 4% en el peso. La terapia, como les mencionaba, la terapia conductual sola se asoció a una pérdida de peso de aproximadamente 5%. Eso es una cosa muy interesante porque nos pone en perspectiva la importancia de utilizar la terapia farmacológica en conjunto con otras terapias. Y como les mencionaba, la respuesta temprana es el mayor predictor de la respuesta al tratamiento. En la parte inferior les tengo los pacientes del scale de prediabetes y diabetes. Estos de acá en azul oscuro son los pacientes de prediabetes, y en azul claro son los scale de diabetes. Los pacientes que respondieron tempranamente, es decir, aquellos pacientes que perdieron más del 5% del peso a la semana 16, se encontró que al finalizar el tratamiento fueron los que más perdieron peso. Entonces, esto es un predictor muy importante y tenemos que hacer todo lo posible para que los pacientes tengan una pérdida intensiva y temprana de peso. Aunque el liraglutide no está aprobado para el manejo del síndrome de ovario poliquístico, les presento este estudio muy interesante que se hizo en pacientes con ovario poliquístico,
en donde se encontró que el tratamiento con liraglutide mejoraba la tasa de sangrados, reducía la testosterona libre, mejoraba el volumen ovárico y con una pérdida de 5 kilos en relación también con los resultados, en concordancia, perdón, con los resultados de los estudios SCALE. Entonces, esto es una opción interesante también en la parte ginecológica. Volviendo a nuestro caso clínico y ya para ir cerrando, les cuento que la paciente que les presenté a Lorena, le empecé Orlistat y le empecé liraglutide. El Orlistat es un inhibidor potente, específico y de larga acción de las lipasas gastrointestinales. Realmente el Orlistat yo lo utilizo más en la práctica clínica, es para que los pacientes se den cuenta de si su dieta es adecuada o no, porque como ven, pues no tiene mayor implicaciones en las pérdidas de peso que uno requiere para estos pacientes. Sin embargo, yo la utilizo porque me parece que es una buena herramienta, es algo, digamos, algo conductual para que el paciente tenga más conciencia de la alimentación que se come. El Orlistat lo que hace es reducir la absorción del 30% de las grasas de la dieta, entonces es bastante interesante. Y le empecé a la paciente liraglutide de una manera titulada. Liraglutide se empieza a dosis de 0.6 miligramos la primera semana, 1.2 miligramos la segunda semana, 1.8 miligramos la tercera semana, 2.4 miligramos la cuarta semana. Esto es titulado pues en cuanto a la tolerancia específicamente a nivel gastrointestinal, y de la quinta semana en adelante se deja 3 miligramos, que así dejamos a nuestra paciente. Entonces, les cuento que la paciente la tenemos hace 9 meses en tratamiento con el grupo interdisciplinario, ya tuvo una reducción del 10% de peso, la paciente ya no está en obesidad grado 2, está en un sobrepeso, nos falta un poquito, pero ya tiene unos desenlaces muy interesantes. Le repetimos la ecografía de hígado, ya no tiene hígado graso, y la paciente está en embarazo. La paciente con la reducción de peso a los 6 meses de tratamiento, le suspendimos el liraglutide porque no tiene estudios de seguridad en embarazo, pero con la pérdida de peso, con la parte farmacológica, logró su gestación de manera natural. La paciente por ahora sigue con el soporte de psiquiatría, se le cambió la medicación, sigue con nutrición, con medicina deportiva, y estamos controlándole que no tenga grandes ganancias durante el embarazo. ¿Qué nos dice el INVIMA de cuándo suspender esta terapia en los pacientes? Se debe suspender el tratamiento con Saxenda si el paciente, luego de 3 meses de tratamiento a la dosis de 3 miligramos, es decir, titulamos y esperamos 3 meses adicionales, no pierde más del 5% del peso, pues no tiene sentido la utilización de la terapia. Nuestra paciente, como fue respondedora rápida y de manera intensiva, con la pérdida, como les comenté, del 10% de peso de manera temprana, continuamos con el tratamiento, que después lo suspendimos por su gestación. Y 2 mensajes claves, 2 diapositivas finales para llevar los mensajes importantes a casa, es que la obesidad es una enfermedad crónica, progresiva, recurrente, incapacitante, que esto va mucho más allá de dietas mágicas o de voluntad del paciente, y que nosotros como médicos debemos entender esto para evitar perpetuar el estigma de los pacientes. Que las mujeres sufren 2 veces más de obesidad grave, es decir, un índice de masa corporal mayor de 38, como en nuestro caso clínico, respecto a los hombres, que es muy importante hacer la clasificación, no solo por índice de masa corporal, sino por las comorbilidades, por las 2 razones que les expuse anteriormente. Porque los pacientes van a tener mucha más relación con la mortalidad, y también nos va a ayudar a nosotros como médicos a guiar la intensidad del tratamiento. Importantísimo meter en los grupos interdisciplinarios la parte psiquiátrica, la parte conductual, como vimos en el IBT. Esto es una parte fundamental, y que sola se asocia a 5% de reducción de peso, y asociado a otras terapias puede ser incluso del 14%. Que a mayor reducción de peso, mayores beneficios. Esto aplica para mujeres también con ovarios poliquísticos, como nuestra paciente del caso clínico, y que debemos procurar una pérdida temprana e intensiva de peso. El uso del liraglutide a dosis de 3 miligramos diarios, como vemos, se asocia a una pérdida temprana y a una pérdida sostenida con un muy buen perfil de seguridad, por lo que esta terapia debe ser tenida en cuenta cuando las indicaciones de terapia farmacológica así lo requieran. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a las preguntas.